Lo que estás a punto de escuchar cambió la vida de dos mujeres para siempre. Dos desconocidas, dos ciudades distintas, más de 4 décadas sin saber que la otra existía. Y alrededor del cuello de cada una, la misma medalla de la Virgen de Guadalupe con el mismo nombre grabado por detrás, un milagro que tardó 40 y tantos años en cumplirse. Todo comenzó con una prueba de ADN que ninguna de las dos pensaba hacerse. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allá. Quiero saber hasta dónde llega la intercesión de la Virgen. Bogotá, septiembre de 2023. ¿Conoces a esa enfermera de ambulancia que parece estar en todas partes a la vez, la que los pacientes piden por su nombre cuando oyen la sirena? Lucía era esa enfermera. 42 años, cabello castaño siempre recogido en un moño práctico, ojeras que ya no intentaba disimular. Llevaba 15 años en turnos de noche, no por gusto, por necesidad. Madre soltera de 2 hijos, el padre se fue cuando el menor aún usaba pañales. Lucía no se quejaba. Nunca lo había hecho. Tenía una forma de mirar a los pacientes que les devolvía el suelo bajo los pies. Una manera de sostener la mano de quien temblaba que parecía decir estoy aquí. Todo va a estar bien. Había algo que nadie en la base de emergencia sabía de Lucía. Bajo el uniforme, escondida entre tela y piel, llevaba una medalla. Una medalla de la Virgen de Guadalupe, pequeña, gastada por el tiempo. La cadena la había cambiado 3 veces, pero la medalla era la misma desde que tenía memoria. Lucía no era religiosa. No iba a misa. No rezaba antes de dormir. Pero esa medalla, nunca se la quitaba. Cuando alguien preguntaba por qué, ella encogía los hombros. Vino conmigo. Era la única respuesta que tenía, porque era la única que sabía. Lucía fue adoptada cuando tenía apenas unos días de vida. Sus padres adoptivos, personas maravillosas a las que amaba con toda el alma, le dijeron la verdad cuando cumplió 18. Llegaste con esta medalla, le dijo su madre adoptiva aquel día. Fue lo único que tu madre biológica dejó contigo. Lucía giró la medalla entre los dedos. En el reverso, un grabado casi borrado. Un apellido y una fecha. Torres, 14 de abril de 1981. El día en que había nacido. Guardó esa información como quien guarda un secreto que no sabe cómo abrir. Nunca intentó saber más. La vida siguió andando. Matrimonio, hijos, separación, trabajo, cuentas. La medalla siguió ahí, sobre su pecho, como un recordatorio silencioso de algo que no sabía explicar. ¿Alguna vez has tenido un objeto así? Algo que llevas contigo sin saber exactamente por qué, pero que se siente demasiado incorrecto como para quitártelo. 10 años antes. Madrugada de lluvia torrencial en Bogotá. Lucía iba de regreso a casa después de un turno de 16 horas. El cielo se había roto en aguacero. El tráfico avanzaba como si el asfalto fuera lodo. A Lucía se le cerraban los ojos. En una curva alta de la carretera, el carro de adelante frenó de golpe. Lucía también frenó. Tarde. El vehículo patinó sobre el agua. Todo ocurrió en cámara lenta. El volante girando solo. El parabrisas acercándose al barandal como si lo quisiera morder. El chillido del metal contra el metal. Y en medio de todo eso, sin pensarlo, Lucía llevó la mano al cuello. Apretó la medalla. El carro se detuvo a centímetros del abismo, clavado sobre el borde húmedo como si una mano invisible lo sostuviera. Cuando llegó la policía de carretera, el agente miró el auto, miró la valla doblada, miró la caída al vacío del otro lado. Señora, hoy volvió a nacer. Lucía no respondió. Aún sostenía la medalla entre los dedos. Coincidencia, reflejo, protección. Nunca lo supo, nunca quiso preguntar. Solo supo que ese día algo evitó lo peor. Jalisco, mismo periodo. A más de 3.000 kilómetros al noroeste. Otra mujer se despertaba todos los días a las 5 de la mañana. Daniela era maestra rural. Tenía una escuelita multigrado en la sierra, donde los niños caminaban entre magueyes y nopales para llegar a clase. 42 años. Cabello castaño que llevaba suelto, piel tostada por el sol de los caminos. Daniela estaba casada, tenía 2 hijos adolescentes, una vida que desde fuera parecía completa. Pero cargaba un vacío que nadie sabía llenar. Sabía que era adoptada desde los 12. Sus padres adoptivos nunca lo ocultaron. A diferencia de Lucía, Daniela siempre quiso saber más. ¿Quién había sido su madre biológica? ¿Por qué la entregó? Si había hermanos en alguna parte. Las preguntas no se apagaban.
Y como Lucía, Daniela también llevaba una medalla de la Virgen de Guadalupe, pequeña, desgastada por el roce y los años. La misma de siempre, pegada a la piel como si fuera parte de ella. En el reverso, el mismo grabado casi borrado. Un apellido y una fecha. Torres, 14 de abril de 1981. Cada año, el día de su cumpleaños, Daniela pasaba el dedo por las letras, intentando imaginar quién se tomó el trabajo de grabar un nombre y un día en un metal tan diminuto y por qué. 5 años antes. Un caserío en la ladera de la sierra. La temporada de lluvias había deshecho los caminos. Daniela acompañaba a una brigada que llevaba útiles y libros. El cielo estaba cargado, el aire olía a tierra y a café recién colado. Un campesino la advirtió. Maestra, no se acerque al poste que la tierra está floja. Los niños corrían con una emoción que parecía empujar las nubes. Daniela avanzaba despacio, hablándoles bajito para que no se amontonaran. De pronto, la ladera gimió. La tierra se deslizó en un murmullo que se volvió rugido. El poste de luz vibró, crujió como hueso viejo y cayó hacia ella. Las pezuñas de una mula se encabritaron en el corral cercano, los perros aullaron, alguien gritó su nombre. Daniela tropezó hacia atrás, las manos buscando dónde sostenerse. El poste venía directo, inevitable. Y entonces se detuvo. Quedó apoyado en una raíz gruesa, detenido a un suspiro de su hombro, balanceándose sin tocarla. El campesino se santiguó. Nunca había visto que ese tronco resistiera así. Nunca. Daniela se incorporó con las piernas temblorosas y se dio cuenta de que todo el tiempo había tenido la mano en el cuello, apretando la medalla. Un calor extraño le subió al pecho, como una calma que no encajaba con el susto. Coincidencia, reflejo, algo más. No lo sabía. Solo sabía que, otra vez, la medalla estaba ahí, como siempre. Una paz extraña la tomó por completo en ese instante. Una paz que no encajaba con el hecho de haber estado a un suspiro de caer al vacío. Coincidencia, puro reflejo, algo más. No lo sabía. Solo sabía que, una vez más, la medalla estaba ahí, donde siempre. Los sueños empezaron cuando Daniela cumplió 30. Siempre el mismo. Una mujer, un rostro que no reconocía. Cabello castaño, ojos de un color que se le hacía dolorosamente familiar. La mujer no hablaba. Se quedaba de pie, mirándola con una expresión imposible de descifrar. Tristeza, nostalgia, reconocimiento. Daniela despertaba con un hueco raro en el pecho, como si extrañara a alguien a quien jamás había conocido. Durante años pensó que era su madre biológica, la mujer que la entregó en adopción. El subconsciente intentando llenar un vacío. Pero había algo que no encajaba. La mujer del sueño no parecía mayor que ella. Parecía tener su misma edad. Una vez se lo contó a su esposo. Él dijo que era normal, que los sueños son caprichosos. No volvió a hablar del tema. Aún así, los sueños regresaron durante 12 años, tercos, idénticos, con la misma mujer y la misma sensación de que faltaba una pieza. ¿Alguna vez has soñado con alguien que nunca has visto y, sin embargo, al despertar lo buscas como si debiera estar ahí? Diciembre de 2022. Una noche antes de Navidad, en el pequeño apartamento de Lucía, su hijo mayor llegó con una cajita envuelta. Mamá, es para una tarea de genealogía. Es una prueba de ADN, nos piden construir el árbol de la familia. Podríamos hacerlo juntos. Lucía se rió cansada. ¿Yo? Si casi no tengo tiempo para dormir. Pero la idea se le quedó prendida como chispa. Adoptada, sin información sobre su familia de origen. 42 años de preguntas sin respuesta. En enero, entre turnos, activó el kit, tomó la muestra, lo envió por correo y lo olvidó. La vida siguió. Noches en la ambulancia, tareas escolares, cuentas por pagar. La rutina implacable de quien no puede detenerse. 3 meses después llegó el correo electrónico. Tus resultados están listos. Lucía lo abrió en su descanso para comer, esperando ver porcentajes de origen, quizá alguna sorpresa mínima. Lo que vio fue distinto. Pariente de primer grado encontrado. Coincidencia del 50%. Relaciones posibles, madre, padre o hermano, hermana. El teléfono se le resbaló de la mano. No tenía sentido. Nadie le había mencionado jamás un hermano. Nadie le había mencionado nada. Debía ser un error del sistema. Tenía que serlo. Cerró la aplicación, guardó el móvil, volvió al trabajo. Pero la frase se le quedó martillando detrás de los ojos.
Jalisco, abril de 2023. 4 meses después. Daniela se hizo la prueba por otro motivo. Historial médico. El doctor le preguntó por enfermedades en la familia. Ella respondió por enésima vez: soy adoptada, no lo sé. Su esposo sugirió una prueba de ascendencia. Esas pruebas muestran predisposiciones genéticas, ahora podría servirte. Daniela estuvo de acuerdo. No pensaba en encontrar parientes. Pensaba en saber si corría riesgo de desarrollar alguna enfermedad. 6 semanas después llegaron los resultados. Daniela los abrió esperando ver información de salud. Lo que vio fue distinto. Pariente de primer grado encontrado. Coincidencia del 50%. Relaciones posibles: madre, padre o hermano, hermana. Se quedó mirando la pantalla tanto tiempo que el teléfono se apagó solo. Podía tener un hermano. Un hermano que también se había hecho la prueba. Un hermano que estaba en alguna parte. Un hermano que existía. Esa noche los sueños regresaron con fuerza. La mujer del cabello castaño, los ojos familiares, la expresión que nunca había podido descifrar. ¿Podría ser ella? La plataforma ofrecía una opción. Enviar un mensaje al pariente coincidente. Daniela no dudó. Escribió esa misma noche: hola, me llamo Daniela. La prueba indica que somos parientes cercanos. Fui adoptada en 1981 y nunca supe que tenía hermanos. Si te gustaría hablar, aquí estoy. Y esperó. Al otro lado, en Bogotá, Lucía vio la notificación 3 días después. Mensaje de un pariente coincidente. El dedo le quedó suspendido sobre la pantalla. Abrirlo o ignorarlo. Durante una semana lo ignoró. El mensaje seguía allí, esperando. Una noche, después de un turno particularmente difícil, con la ropa todavía oliendo a lluvia y a gasolina, Lucía lo abrió. Hola, me llamo Daniela. La prueba indica que somos parientes cercanos. Fui adoptada en 1981. 1981, el mismo año. A Lucía se le heló la espalda. Respondió: me llamo Lucía. También fui adoptada en 1981. La respuesta de Daniela llegó en segundos. Yo también. 14 de abril. El teléfono se le resbaló a Lucía como si quemara. 14 de abril. El mismo día. La misma fecha grabada en el reverso de la medalla. No podía ser coincidencia. No podía ser real. Pero lo era. En los días siguientes los mensajes no se detuvieron. ¿Tienes alguna foto?, preguntó primero Daniela. Lucía miró la pantalla y sintió que las piernas le flaqueaban. Era como mirarse en un espejo. La misma cara, el mismo cabello, los mismos ojos. ¿Cómo era posible? Envió una foto de vuelta. Daniela tuvo la misma reacción. Gemelas, escribió Daniela. Somos gemelas. La palabra parecía demasiado grande para caber en la realidad. Lucía había pasado 42 años sin saber que tenía una hermana gemela. Una mitad de sí misma que existía al otro lado del país, viviendo una vida completamente distinta. Los mensajes siguieron, descubrimiento tras descubrimiento. ¿Eres diestra o zurda? Zurda. Yo también. ¿Color favorito? Verde. El mío también. ¿Alérgica a algo? A la piña. Igual. ¿Cicatrices? Tengo una en la ceja izquierda por una caída cuando era niña. Yo la tengo en la misma ceja, por una bicicleta. Con cada coincidencia, la irrealidad se hacía más densa. ¿Cómo podían dos personas ser tan parecidas sin haberse conocido nunca? Entonces llegó la pregunta que lo cambió todo. ¿Tienes algún objeto de tu madre biológica? Lucía dudó. Miró su cuello. La medalla estaba ahí, como siempre. Una medalla de la Virgen de Guadalupe. Escribió despacio. Tengo una medalla. La respuesta de Daniela tardó un poco más que de costumbre. Yo también tengo una medalla de la Virgen de Guadalupe. El corazón de Lucía se desbocó. ¿Cómo es la tuya? Pequeña, con un grabado por detrás. ¿Qué grabado? Un apellido y una fecha. ¿Cuál? Torres. 14 de abril de 1981. Lucía no pudo teclear. Exactamente igual. Su medalla era exactamente igual. Desde ese momento la conversación cambió. Ya no eran dos desconocidas intercambiando mensajes. Eran dos hermanas tratando de entender qué había pasado con sus vidas. Tenemos que vernos, escribió Daniela. Lucía aceptó. Pero tuvo miedo. ¿Miedo a qué exactamente? No lo sabía.
Tal vez a que todo fuera un sueño. Tal vez a que el encuentro no estuviera a la altura de lo que habían imaginado. Tal vez a que la realidad las decepcionara. Eligieron un punto a medio camino, una cafetería cerca del aeropuerto de Ciudad de México. Terreno neutral para ambas. La fecha quedó fijada. 15 de junio de 2023. 3 meses de ansiedad. Lucía no le contó a nadie en la base. A sus hijos solo les dijo que iba a visitar a una amiga. El miedo a explicar era demasiado grande. Daniela se lo contó a su esposo. Al principio no le creyó, pero cuando vio las fotos, cuando oyó las coincidencias, se quedó en silencio. Ve, le dijo. Tienes que ir. Y fue. Ciudad de México, 15 de junio de 2023. Lucía llegó primero. Eligió una mesa junto a la ventana, pidió un café que no podía beber. Le temblaban las manos. El corazón le latía demasiado rápido. ¿Y si no era real? ¿Y si era otra persona? ¿Y si la puerta de la cafetería se abría y el tiempo se detenía? Fue como mirar un espejo que había cobrado vida. Daniela estaba de pie en la entrada. La misma cara, el mismo cabello, los mismos ojos llenos de lágrimas. Ninguna de las dos pudo hablar. Daniela caminó hacia la mesa despacio, como si temiera que Lucía se desvaneciera si se movía muy rápido. Se abrazaron sin decir una palabra. 42 años. 42 años separadas. Y ahora, por fin, juntas. ¿Puedes imaginar lo que es encontrar una parte de ti que no sabías que existía? Se quedaron en esa cafetería 6 horas. 6 horas de historias, de comparaciones, de risas y lágrimas mezcladas. Lucía habló de Bogotá, de su trabajo en la ambulancia, de sus hijos, del matrimonio que no funcionó, de las noches que parecían no terminar nunca. Daniela habló de la Sierra de Jalisco, de la escuela, de los caminos de terracería, de su esposo y sus hijos, de la sensación constante de que faltaba algo. Te soñé, dijo Daniela en un momento. Durante años, una mujer que no conocía. Eras tú. Siempre fuiste tú. Lucía no tenía esos sueños, pero tenía otra cosa. En los momentos más duros de mi vida, dijo, siempre sentí que no estaba sola. Como si alguien estuviera conmigo, incluso cuando no había nadie. Daniela asintió. A mí también me pasa. ¿Conexión de gemelas? ¿Algo más? Ninguna supo explicarlo. Entonces, sin pensarlo, Lucía llevó la mano al cuello. Era un gesto automático. Lo hacía cada vez que estaba nerviosa o emocionada. La medalla estaba ahí, como siempre. Daniela vio el movimiento, vio el brillo discreto del metal y se quedó helada. Lucía, ¿qué traes en el cuello? Lucía sacó la medalla de debajo de la blusa. Esta. La que te conté en los mensajes. Daniela guardó silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en el objeto. Luego, lentamente llevó la mano a su propio cuello y sacó una medalla idéntica. Exactamente igual. La misma imagen de la Virgen de Guadalupe, el mismo tamaño, el mismo desgaste en los mismos bordes. Lucía sintió que las lágrimas volvían. Gírala, dijo en voz baja. Gira la tuya. Daniela la giró. El mismo apellido, la misma fecha. Torres, 14 de abril de 1981. 2 medallas, 2 hermanas, 42 años separadas y ahora, al fin, lado a lado. ¿Cuáles eran las probabilidades? Desde ese día ya no volvieron a estar lejos del todo. Llamadas diarias, mensajes constantes, visitas cada vez que se podía. Pero una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era su madre biológica? ¿Por qué las separaron? ¿Por qué les dejó una medalla a cada una? Empezaron a buscar. Los registros de adopción eran antiguos. Muchos archivos se habían perdido en traslados y cambios de oficina. Aún así, poco a poco, pieza por pieza, la historia comenzó a tomar forma. Un nombre apareció primero en una ficha casi ilegible de una casa cuna fronteriza, Magdalena. Magdalena Torres. Tenía 19 años cuando quedó embarazada. Soltera, sin familia que la respaldara, sin dinero. Cuando supo que eran 2, la desesperación la dejó sin aire. ¿Cómo criar a 2 bebés sola? ¿Cómo darles una vida digna si a duras penas podía sostenerse? La decisión de entregarlas en adopción fue la más difícil de su vida. Puso una condición. Quiero que lleven algo mío, algo que las conecte, algo que las proteja. Mandó hacer 2 medallas de la Virgen de Guadalupe, idénticas, con el apellido y la fecha de nacimiento grabados atrás, una para cada hija. Y elevó una petición a la Virgen. Que un día mis niñas se encuentren.
Que un día se miren a los ojos. Una oración desesperada repetida mañana y noche durante años. Lo más difícil fue saber si Magdalena seguía con vida. 42 años son muchos para cualquier historia. Contactaron a un sacerdote encargado del archivo parroquial donde aparecía el bautizo de 2 recién nacidas sin registrar nombres definitivos. Él las puso en contacto con una trabajadora social jubilada que había visto entrar y salir expedientes en los 80. Semanas de búsqueda, pistas falsas, idas y vueltas. Hasta que por fin una respuesta. Magdalena estaba viva. Vivía sola en un barrio tranquilo de la ciudad de Puebla. Nunca se casó. No tuvo más hijos. Y estaba enferma. Su estado es frágil, les advirtió la trabajadora social. No tiene mucho tiempo. Lucía y Daniela se miraron. 42 años de espera y ahora el reloj corriendo en contra. Tomaron un autobús y luego un vuelo esa misma noche. Puebla. Una casita de fachada sencilla en una calle silenciosa con bugambilias trepando por la reja. Lucía y Daniela se quedaron de pie, mano con mano, frente a la puerta cerrada. ¿Lista?, preguntó Daniela. Lucía no lo estaba, pero asintió. El corazón le golpeaba el cuello. La medalla pesaba más que nunca. Tocaron el timbre. Los segundos se volvieron horas. La puerta se abrió. Una mujer de 61 años, cabello cano recogido, el rostro marcado por el tiempo, los ojos. Unos ojos que Lucía y Daniela conocían muy bien. Eran los mismos que veían cada mañana en el espejo. Magdalena miró a las 2 mujeres en su umbral. Por un instante pareció que iba a desvanecerse. Apretó la mano en el marco. El cuerpo le osciló, y entonces entendió. Vinieron, dijo con la voz temblorosa, las lágrimas corriéndole sin freno. Después de tanto tiempo, vinieron. Lucía no pudo hablar. La garganta se le cerró. Daniela dio un paso al frente. Mamá, dijo. Era la primera vez que alguien la llamaba madre. La palabra rompió algo por dentro. Magdalena se venció hacia adelante. Habría caído si sus hijas no la hubieran sostenido. En el umbral de aquella casa pequeña, 3 mujeres se abrazaron por primera vez. Una madre, 2 hijas, 42 años de espera. ¿Cuánto dura 42 años? Es suficiente para que una vida entera suceda. Para que nazcan hijos, crezcan y tengan hijos. Para que el cabello se oscurezca y luego se vuelva blanco. Para que unos sueños se cumplan y otros se queden en el camino. 42 años es demasiado para esperar. Pero Magdalena esperó cada día, cada noche, sin rendirse. Y ahora, por fin, la espera había terminado. Magdalena apenas podía caminar, pero insistió en ir a su cuarto. Regresó con una caja que había guardado todos esos años. Dentro, cartas. Decenas de cartas nunca enviadas, escritas para unas hijas a las que no conocía. Al fondo, una en particular, amarillenta por el tiempo, fechada el 14 de abril de 1981. La escribí el día en que nacieron, dijo, el día en que tuve que dejarlas ir. Lucía tomó la carta. Daniela se acercó. La leyeron juntas. Para mis hijas. No sé si algún día leerán esto. No sé si podrán entender. Ni siquiera sé si seguiré viva cuando descubran la verdad. Pero necesito explicar. No quise dejarlas. Quise quedarme con todas mis fuerzas. Quise ser la madre que merecían. No pude. No tenía cómo. Hice lo único que supe hacer. Le di a cada una medalla, la misma medalla de la Virgen de Guadalupe. Y recé a la Virgen. Le pedí que las cuidara cuando yo no pudiera, que las protegiera en el camino, que un día las trajera de vuelta la una a la otra. Rezaré esto cada día y cada noche. Pido que un día estén juntas de nuevo. Y si están leyendo esto juntas, entonces la oración funcionó. Perdónenme por dejarlas ir. Sepan que nunca, ni por un segundo, dejé de amarlas. Su madre, Magdalena. La carta se le cayó a Lucía de las manos. Las lágrimas no se detenían. Daniela también lloraba. Y Magdalena. Magdalena miraba a sus 2 hijas como quien presencia un milagro. Lucía se quitó la medalla del cuello. Daniela hizo lo mismo. Las 2 medallas quedaron sobre la mesa, una al lado de la otra. Idénticas. El mismo apellido, la misma fecha, la misma súplica de una madre que no dejó de creer. Pensé que era solo un objeto, dijo Lucía en voz baja. Pero no lo era. Nunca lo fue. Daniela apretó la mano de su madre. Tu oración fue escuchada. Magdalena cerró los ojos. Una lágrima le cruzó la mejilla.
¿Puedes imaginar lo que sintió en ese momento? 42 años de culpa, de añoranza, de preguntas sin respuesta. Y por fin, paz. Magdalena vivió 8 meses más después de ese encuentro. 8 meses que valieron por toda una vida. Lucía y Daniela se turnaban para visitarla. A veces juntas, a veces por separado, pero siempre presentes. En los primeros meses, Magdalena quiso saberlo todo. Cada detalle de la vida que se había perdido. Cuéntame del primer día de escuela, pedía. Cuéntame del primer novio. Cuéntame del día en que aprendiste a montar bicicleta. Lucía y Daniela le contaban despacio, deteniéndose en los olores, en los colores, en los ruidos, como si desilvanaran una película para ella. Magdalena escuchaba con los ojos cerrados, como si quisiera grabar cada palabra en la memoria. A veces lloraba. Me perdí todo esto, decía. Me lo perdí todo. Pero Lucía y Daniela repetían siempre lo mismo. No te lo perdiste. Lo estás escuchando ahora. Estás aquí ahora. Conoció a sus nietos. 4 en total, 2 de cada hija. Los llamó mis pequeños milagros. Los niños no entendían del todo la historia. Eran aún demasiado jóvenes. Pero entendieron que la abuela Magdalena era especial. Entendieron que los miraba con un amor que parecía no caber en una sola persona. Las familias se unieron de una manera que nadie esperaba. Los hijos de Lucía y los de Daniela se volvieron primos de verdad. El esposo de Daniela y el nuevo novio de Lucía se hicieron amigos. Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, el 12 de diciembre frente a la Virgen. Fechas que antes se celebraban por separado empezaron a juntar a una familia entera alrededor de una mesa. Una familia construida a partir de 2 medallas y una oración. ¿Y Magdalena? Magdalena vivió esos meses con paz. Por primera vez en más de 4 décadas, durmió sin culpa. Despertó sin el peso de la decisión que había tomado de joven. Una tarde les dijo a sus hijas: ya me puedo ir. He hecho lo que tenía que hacer. He visto lo que necesitaba ver. Lucía le apretó la mano. No digas eso. Magdalena sonrió. No es tristeza, hija. Es alivio. Es paz. Es saber que valió la pena, que la espera valió la pena. Lucía cambió después del reencuentro. No de manera estridente, sino silenciosa y honda. Empezó a prestar atención a los pequeños milagros de cada día. Pacientes que mejoraban cuando no debían, pausas de calma en medio del caos de la base, coincidencias que tal vez no eran coincidencias. No sé si me volví religiosa, le dijo a Daniela por teléfono. Pero sí sé que dejé de creer que estamos solos. La medalla siguió en su cuello. Solo que ahora, cuando Lucía la tocaba, no era un reflejo. Era un recordatorio. Para Daniela, el cambio fue todavía más profundo. Los sueños se detuvieron. Después de más de una década soñando con una mujer desconocida, simplemente dejaron de venir. El vacío que había sentido desde niña se llenó. No por completo, la vida no funciona así, pero lo suficiente para cambiarle el paso. Empezó a llevar la medalla por fuera de la blusa, no escondida. Cuando la gente preguntaba, contaba la historia. La historia de las gemelas. La historia de las medallas. La historia de la madre que rezó durante años. Algunos le creían. Otros decían que era exageración. A Daniela no le importaba. Ella sabía lo que había vivido. Magdalena partió una mañana de primavera. Lucía y Daniela estaban a su lado. En las manos de Magdalena, las 2 medallas. Me trajeron de vuelta a ustedes, dijo con voz débil pero clara. Cumplieron la misión. Lucía le tomó una mano. Daniela la otra. Gracias, susurró Magdalena. Gracias por venir. Cerró los ojos y sonrió. Un año después, Lucía y Daniela estaban sentadas en el porche de la casa de Daniela, en la sierra, el sol escondiéndose detrás de los cerros, una jarra de café de olla entre las dos, cada una con su medalla al cuello. ¿Crees en los milagros?, preguntó Daniela. Lucía lo pensó un momento. Creo que 2 mujeres que no debían encontrarse se encontraron. Creo que una madre rezó durante 42 años y su oración fue escuchada. Creo que 2 medallas idénticas cruzaron el tiempo y la distancia para estar hoy aquí, juntas. Lucía tocó la medalla en su pecho. No sé si a eso se le llama milagro, pero sé que no fue casualidad. Daniela sonrió. Con eso basta. Se quedaron en silencio, mirando cómo el sol se apagaba en naranja. 2 hermanas, 2 vidas, 2 medallas y una historia que tardó 42 años en completarse. Antes de terminar,
Te invito a ser parte de nuestra comunidad de oración a la Virgen María, un espacio de fe y esperanza donde personas de todo el mundo se unen para rezar y compartir las gracias recibidas. Si sientes en el corazón el deseo de unirte a esta cadena de oración, haz clic abajo, hazte miembro del canal hoy y ven a rezar con nosotros. Y si llegaste hasta aquí, hasta el final de la historia de Lucía y Daniela, haz algo por mí. Escribe en los comentarios la palabra medalla, el objeto que unió a dos hermanas separadas por 42 años. Quiero ver a cuántos corazones llegó esta historia. Cada vez que lea medalla en los comentarios sabré que hay una persona más que cree que los milagros de la Virgen siguen sucediendo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cuéntanos en los comentarios un milagro que hayas presenciado o vivido. Y comparte este vídeo con alguien que necesite renovar su esperanza hoy. A veces el milagro que esperamos está a una oración de distancia. Que la Virgen María siga bendiciéndote y protegiéndote a ti y a tu familia. Amén.